Extraña conjunción la que refleja el título del video. La primera palabra es clara, no admite segundas interpretaciones. Pobre es aquel que en función de sus ingresos no puede cubrir el costo de una canasta básica y en consecuencia tiene necesidades insatisfechas. La segunda, que tuvo origen en un programa humorístico radial, define a esos sectores que repudian a todo lo relacionado con el campo popular. Quédate hasta el final. Reflexionemos juntos. Tiempo atrás resultaba mucho más sencillo diferenciar a los grupos de pertenencia de cada sector. De un lado, los conservadores, que siempre los hubo, tradicionales evasores de impuestos buscando maximizar ganancias, promotores de la explotación laboral hasta límites que el Estado impusiera según los diferentes momentos de la historia. Sometían a sus trabajadores a regímenes emparentados con la esclavitud. En muchos años, incluso peor que eso, porque al esclavo, como a una cosa, habría que cuidarlo, brindarle un mínimo de cuidados para que no fuera preciso tener que salir a comprar otro. Toda esa serie de atropellos cuyo punto más expuesto puede encontrarse en la Semana Trágica y en los fusilamientos de los peones rurales en la Patagonia Trágica se hicieron naturales durante la llamada década infame. Había una rebeldía latente, esperando la llegada de un conductor. Lo encontró en ese extraño coronel que desde la Secretaría de Trabajo fue reuniendo a las bases postergadas. Se fortaleció todo un movimiento sindical. Se comenzó a percibir derechos laborales. Y cuando la oligarquía encarceló al atrevido, hubo un 17 de octubre que partió aguas. Nacía el peronismo. Aunque ese día también nacía el antiperonismo, origen de muchos de nuestros males de hoy. Las clases postergadas se hicieron visibles, persiguiendo aguinaldo, vacaciones. La señora de la casa empezó a molestarse cuando en la peluquería tardaban para atenderla, porque en el turno anterior su empleada se estaba haciendo la permanente. Y en el restaurante hubo que esperar mesa, porque en alguna estaba sentado el laburante y su familia. Y en Mar del Plata las playas estuvieron atiborradas. Su obrero vacacionaba en el mismo lugar que él. Pero para ponerle fin a eso que para ellos era populismo y a la justicia social la consideraban una aberración, bombardearon la plaza, derrocaron al tirano y volvieron a la normalidad. De un lado el gorila explotador, de otro el laburante explotado, y encarcelaron, y fusilaron, y proscribieron. Volvió a crearse aquel clima de desigualdad previo al 45 que generó nuevas rebeliones. Y el laburante otra vez fue el que le puso el cuerpo a esa rebeldía y fue carne de cañón para los dictadores de turno. A los que denunciaron esas violaciones los llamaron el curro de los derechos humanos. La democracia pareció traer una esperanza, pero a pesar de buenas intenciones, no fue automático comenzar a comer, curarse y estudiar, como expresara el primer presidente de esta nueva etapa. Se fue alimentando la caldera del descontento hasta llegar a ese 2001 y el que se vayan todos. Pero esa expresión de desánimo es imposible. Algunos siempre tienen que quedarse. Y desde el lejano sur llegó un gobernador ignoto que volvió a poner sobre el tapete las tradiciones del mejor peronismo. Hubo una década ganada en la que el laburante volvió a salir de vacaciones, a comprarse un autito, a hacer una pieza más en la casa y ya que está, ponerle un aire acondicionado que le permitiera estar más cómodo. Y que no te digan que esa fiesta hubo que pagarla después. Mientras sucedía todo eso, el país se iba desendeudando y hasta cancelando la cuenta con el Fondo Monetario Internacional. Después de eso, nadie podía venir a decirnos qué hacer, en qué ajustar para producir saldos exportables que permitieran cobrarse sus préstamos usurarios. Pero sobre finales de esos 3 gobiernos sucesivos comenzó a gestarse este fenómeno sociológico. Aquellos que pudieron sacar la cabeza de la bolsa tratando de diferenciarse tomaron una actitud extraña. Ellos sabían que la mejoría no alcanzaba para permitirles mudarse a Puerto Madero o al country, pero empezaron a repudiar al que vivía en un barrio de emergencia llamándolo villero.
temiendo que él pudiera alcanzar su estándar de vida. Y así nació una nueva clase difícil de entender, el pobre gorila, permitiendo, por ejemplo, la victoria de Mauricio Macri. Las clases acomodadas así llegaron al poder, utilizando por primera vez el legítimo recurso electoral. Entonces, para volver a ganar hubo que presentar una propuesta potable para esta nueva clase social, un moderado que garantizara que no habría nuevas versiones de la fiesta populista. Y así nació Milei. Cuando te pregunten cómo llegamos a este presente, te cuento que entre otras cosas que fue así. Ahora habrá que empezar a pensar cómo salimos de esto y cuándo.